El día de hoy vamos a hablar sobre el costo promedio ponderado del capital. Esto es un cálculo que se tiene que hacer para saber cuánto la empresa tiene que rendir en porcentaje para poder cubrir sus diferentes fuentes de financiamiento, las cuales vienen vamos a dibujar un pequeño balance general y vamos a ver en esta primera parte de acá tenemos a los activos, que es todo lo que la empresa posee, básicamente son los usos del dinero. Y aquí tenemos los pasivos, que es la parte de una de las fuentes de financiamiento, que son externas, y de esta parte de abajo tenemos el capital. Nosotros sabemos bien que los activos son iguales a la suma del pasivo con el capital, ¿sí? En el capital, a su vez, tenemos dos tipos de deudas, que es una que sí nos cobra intereses. El ejemplo es deudas hipotecarias, créditos automotrices, que ya puedan ser de corto o largo plazo, cualquiera de todos estos, y las otras son las que no nos cobran intereses. Algunas de ellas, por ejemplo, son algunos gastos pagados por adelantado o gastos por comprobar, otras son proveedores de la empresa y los otros pueden ser los impuestos que todavía tenemos que pagar a gobierno. Ahora vamos a hablar sobre la fórmula y vamos a entenderla antes de poderla aplicar. Empezamos primero con las diferentes fuentes de financiamiento. Nos habla primero sobre el capital y este capital lo vamos a dividir entre la deuda más capital. Esto de aquí nos va a hablar en porcentaje, nos va a expresar cuánto del capital que nosotros tenemos acá representa sobre el total de activos de la empresa, ¿sí? Entonces, este resultado de aquí completito es un porcentaje, ¿de acuerdo? Ese porcentaje lo vamos a multiplicar por la tasa del capital. Después le vamos a sumar la otra fuente de financiamiento, que vienen siendo las deudas. Entonces, para ello vamos a tomar el total de deudas que tiene la empresa, que en este caso es el pasivo, perdón, y lo vamos a dividir de nuevo entre la deuda más capital, ¿sí? Este de aquí es uno de los ratios financieros que se utilizan, que nos dice de cuánto del total de los activos se está financiando con deuda, ¿sí? Entonces también es porcentaje. Y este de aquí lo vamos a multiplicar por la tasa de la deuda, pero después de impuestos. Ahora vamos a entender esta fórmula antes de poderla aplicar. Ya habíamos dicho que esta parte de aquí, D más K, es igual al pasivo más el capital, lo que es igual al activo. Es decir, nosotros podríamos sustituir este pedacito de aquí por el activo total, ¿sí? Lo mismo de esta parte de aquí. Y nosotros sabemos que como fuente de financiamiento, si no procede, si no viene de un lado, viene del otro. Entonces quiere decir que esto de aquí, ese porcentaje más este otro porcentaje de acá, tienen que sumar entonces el 100%. Como tal, este porcentaje de financiamiento de la empresa requiere esta tasa de capital. Y lo mismo, este otro porcentaje de financiamiento requiere esta tasa de capital. Sin embargo, aquí hay una salvedad. Esta parte de aquí nos habla sobre la tasa de protección fiscal, porque dentro de un estado de resultados aparecen primero el pago de intereses que los pagos de capital. Entonces quiere decir que cada vez que estamos pagando nosotros intereses, pagamos un poco menos de impuestos sobre la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces esto quiere decir que en esta parte de aquí nosotros vamos a poner cuánto es el impuesto que tenemos que pagar sobre la renta, pero aquí depende mucho del régimen en el que estemos dado de alta y del tamaño de la empresa. Necesitamos saber a cuánto asciende el capital, a cuánto asciende la deuda, para saber a cuánto ascienden nuestros activos. Además de eso, necesitamos saber también cuál es la tasa exigida al capital y cuál es la tasa exigida a la deuda, que vienen siendo los intereses que se cobran por la deuda, y además de eso, cuál es la tasa de impuestos. Vamos a suponer que esta empresa cuenta con 1.000.000 de activos, los cuales están financiados 600.000 con pasivo y 400.000 con capital. ¿De acuerdo? Vamos a suponer también que la tasa exigida al capital es del 12%, la tasa exigida a la deuda es del 10%,
y la tasa de impuestos es del 30%. Entonces, vamos a sustituir la fórmula para resolverla. Vamos a utilizar en esta primera parte lo que se tiene de capital y lo vamos a dividir entre el total de activos. Esto lo vamos a multiplicar por la tasa exigida al capital, ¿sí? Y después esto lo vamos a hacer igual para la parte de la deuda, que es los 600,000 que se le exigen, que se tienen de deuda sobre los 1,000 o el millón que se tiene de total de activos, y esto multiplicado por el 10%, que va a estar a su vez multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, que es 0.30. ¿De acuerdo? Ahora vamos a obtener los resultados para saber a cuánto asciende el costo promedio ponderado del capital. En toda esta primera parte se exige el 4.8%. En la segunda parte se exige el 4.2%, ¿sí? Y juntos equivale esto a un 9%. Esto quiere decir que si la empresa genera el 9% de rentabilidad sobre el total de activos, tiene que ser suficiente para pagarle el 12% exigido por el capital propio y el 10% exigido con la salvedad de los impuestos, ¿sí?, al capital que sí nos cobra intereses. Esto es de lo que se trata.